Hola, bienvenidos al aula de pacientes, donde vamos a hablar hoy sobre el paciente encamado con inmovilización de largo plazo o crónico, ¿no? Yo quería primero, antes que nada, introducir los tres tipos de pacientes que nos vamos a encontrar en la vida diaria, que se puede ser a nivel domiciliario o hospitalario, ¿no? Y quería hablar de los tres grupos que podemos decir que nos vamos a encontrar en un principio con un paciente que va a ser paciente totalmente dependiente, un paciente semidependiente y un paciente semi-independiente, ¿no? Entonces voy a empezar hablando del primero, donde lo que vamos a hacer va a ser un tratamiento postural, ¿vale? Con cambios posturales de por sí y que tenemos que llevar a cabo diariamente y ya diremos de qué forma, ¿no? Estos pacientes, como vemos, son pacientes que no van a poder hacer actividades de la vida diaria normales y tendremos que especificar los que sí pudiesen llevar, pero que no son normales diariamente, ¿no? El paciente semidependiente va a ser un paciente que va a llevar exactamente igual unos tratamientos posturales, unos cambios posturales, pero también es verdad que ese paciente va a ser un paciente que vamos a poder ir a sentarlo, cosa fundamental y muy importante, ¿vale? Así como en el primero lo que vamos a tenerlo sentado pero en la cama, ¿vale? En el otro paciente sí vamos a intentar sacarlo al borde de la cama o a una silla, ¿vale? Y por último, el tercer grupo serían los pacientes, que en este caso serían los pacientes semi-independientes, que ese paciente con un futuro y poquito a poco, con la rehabilitación también, va a ser el que va a llevar un tratamiento postural, una sedestación en borde de cama o en silla y tenerlo preparado y para que después vaya a la bipedestación y a la verticalización y podamos conseguir una marcha, que el paciente camine. Por eso son los tres grupos, ¿vale? Si nos damos cuenta, influimos y vamos a hablar del primer grupo, del paciente que se encuentra encamado y que no realiza actividades de la vida diaria, así como el segundo grupo, algunas de ellas, y el tercer grupo sí va a poder. En el primer grupo, la calidad de vida del paciente disminuye muchísimo, ¿vale? Por lo que entonces lo que tenemos que intentar hacer ante eso es que nos vamos a encontrar con un riesgo, ¿vale? Un riesgo donde el paciente a nivel de funcionalidad, ¿vale? Se va a encontrar mermado. Entonces se va a ver afectado por dos lados. Por una parte, por el aparato locomotor, ¿vale? Es decir, nos vamos a encontrar que el paciente va a entrar en atrofias musculares y eso, con las prominencias óseas del mismo cuerpo, nos va a llevar a que si no hacemos los cambios posturales van a aparecer úlceras por decúbito. La hipotrofia en el paciente, que quiere decir que disminuye el volumen y el tamaño muscular, se establece aproximadamente sobre 48 horas, ¿vale? En 48 horas ya el paciente ya empieza a presentar una hipotrofia muscular, cosa que está muy relacionada, como estamos diciendo, con el tema de las prominencias óseas y con la aparición de úlceras por decúbito. Por otra parte, nos vamos a encontrar que el paciente, al estar quieto en la cama, como decimos, y no se puede mover mucho, nos vamos a encontrar dos tipos de rigideces. La rigidez musculoesquelética, que va a ser a nivel de cápsulas ligamentosas, tendones, ligamentos, y después, por otra parte, a nivel de la rigidez articular. La rigidez articular, lo que nos vamos a encontrar son con procesos de anquilosis articulares y de artrosis, ¿vale? Que van a ir degenerando y lo que van a hacer es provocar deformidades en los miembros de los pacientes, por eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otra parte, lo que nos vamos a encontrar va a ser alteraciones a nivel del aparato en general, ¿vale? Por una parte va a ser del aparato locomotor y por otra parte va a ser a nivel de distintos sistemas, es decir, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el sistema nervioso central y por último la piel. Pues por último, que nombro, pero la piel es una de las partes importantes. Si aquí vamos a tener que ir describiendo cada uno de ellos, al paciente estar completamente inmovilizado, está limitada su movimiento. A nivel del aparato respiratorio, lo que nos vamos a encontrar que van a aparecer secreciones que se van a infectar por la falta de movilidad y lo que nos van a llevar a procesos de neumonía, ¿vale? Procesos de POC, procesos de bronquiectasia, atelectasia, bronquitis crónica,
incluso asma crónica, entonces hay que tener en cuenta todo eso, ¿vale? Después veremos qué hacemos con los decúbitos y cómo colocamos en las posiciones a los pacientes que se encuentran con problemas respiratorios. A nivel del problema digestivo, importantísimo, ¿vale? El paciente que no se mueve va a tener una disminución de la motilidad intestinal, el ilio se va a volver paralítico porque no va a trabajar en sí, ¿vale? Todo lo que es el bolo alimenticio. Y otra de las cosas importantes, el que conoce de pacientes que están encamados y que no se pueden mover, es el bolo fecal. El bolo fecal se va a acumular y el paciente no va a poder eliminar, por lo tanto, normalmente vamos a tener que estar acudiendo a situaciones de enema o de toma de laxantes, ¿vale? A nivel del sistema circulatorio, pues 3/4 partes de lo mismo. Un paciente que no se está moviendo se va a encontrar con éxtasis circulatorios, ¿vale? También en este caso hay que tener en cuenta el tema de los líquidos, ¿vale? Por lo que hay que ver exactamente los diuréticos, si el paciente, para que no se creen éxtasis venoso, también si el paciente es diabético, tener que controlarlo, y los batidos que solemos dar muchas veces proteicos para el paciente, controlar todo eso, ¿vale? También nos podemos encontrar con problemas a nivel de lo que son éxtasis linfáticos, ¿vale? Y de celulitis creados exactamente por un estancamiento a nivel linfático, ¿eh? Y sobre todo uno de los problemas más típicos son las trombosis venosas profundas, ¿vale? Que son éxtasis venosos que se van a acumular y que van a crear edemas en los miembros, sobre todo en miembros inferiores del paciente encamado completamente. Dijimos que a nivel del sistema nervioso central nos vamos a encontrar que va a haber lesiones de los nervios del cuerpo por culpa de compresiones que se van a mantener por un apoyo sometido durante mucho tiempo, ¿vale? De las partes óseas, ¿vale? Y a nivel de la piel, pues está claro, la piel lo que va a pasar es que va a haber una deshidratación de la piel porque va a perder el agua de por sí, cosa que nos van a aparecer eczemas y se nos escama la piel, ¿vale? Y también, sobre todo, lo que decíamos, lo que se llama a nivel de la piel, el tema de las úlceras por presión, ¿vale? Que eso es importante. Hay un autor que en cierto momento leí que hablaba de que esto se llama, lo que hablábamos antes de las prominencias óseas y la hipotrofia muscular, el síndrome de marea baja. Y lo explicaba de una forma que me pareció muy interesante. Es como si nosotros hablásemos de que la parte ósea nuestra es una roca y tenemos el agua que está por encima, y explicaba la marea baja cuando la hipotrofia, el músculo pierde volumen y deja ver la roca. Si nosotros vemos que la roca es el hueso que se deja asomar, ¿vale? Y el viento puede ser la que la erosiona, en este caso quien erosiona va a ser las partes duras que son la cama, por eso hablamos de apoyos constantes y mantenidos, ¿vale? O sea que creo que es un símil que se puede ver bastante claro lo que va a pasar, por eso es importante el tratamiento postural y los cambios posturales en el paciente, que ya veremos que si el paciente no está muy grave a nivel de úlceras, pues lo haremos con 2 horas más cortos, en este caso, perdón, lo haremos si está más grave con menos tiempo, y si el paciente está mejor, pues llegaremos hasta 4 horas. Normalmente la variable está entre 2 y 4 horas según la gravedad del paciente, siempre dejando más horas al que menos grave está y más rápidos los cambios al que es más grave, ¿vale? O más moderados o graves, ¿vale? En cuanto a lo que tenemos que tener en cuenta de cualquier paciente de los que hemos hablado, que en verdad se puede tener en general, pero sobre todo al primer grupo de los encamados, va a ser la parte de tener bien alineado al paciente en la cama y preocuparnos de él, ¿vale? No es lo mismo un paciente que vamos a encontrarnos con distintas posiciones que están deformantes y que van a llevar a úlceras por presión, o que van a llevar a más deformidades. Un paciente con artrosis, con artritis, con anquilosis, como habíamos dicho, está en riesgo de que si no le vigilamos las posiciones, ¿vale? Todavía van a ir a más. Entonces hay algunas cositas que me gustaría explicar, que serían, por ejemplo, cuando vamos a tener que mantener una alineación corporal del paciente, vamos a tener siempre en cuenta que su cabeza esté bien centrada, estable y centrada, ¿vale? Que sus hombros no aparezcan en lo que se llama en una antepulsión, sino en una retropulsión, por lo tanto toda la carga de almohada habrá que intentar quitarla para que el paciente pueda apoyar bien las escápulas, ¿vale? Seguimos bajando en el cuerpo y nos vamos a encontrar con que su pelvis se encuentre horizontal, ¿vale?
a nivel de sus miembros superiores vamos a intentar que no haya retracciones, ¿vale? Porque lo que queremos hacer después, si puede ser, en pacientes cuando lo pasemos a que esté sentado, o si todavía utiliza sus manos y podemos hacer la escritura, ¿vale? Podemos hacer la escritura, manipulaciones, y que el paciente pueda intentar hacer algunas cosas con su miembro superior. Si su miembro superior está con retracciones y no las corregimos y no las cuidamos, pues nos vamos a encontrar que se nos complica. Normalmente, déjame Raúl, normalmente una de las cosas, y estoy mezclando pues para que quede en directo todo, normalmente utilizamos al paciente que estamos alineando y que estamos viendo 5 tipos de almohadas o 5 almohadas, ¿vale? Una va a ser cervical, podemos utilizar la que es en miembros superiores 2 almohadas de descanso, una en hueco popliteo, muy bien, perfecto, ¿vale? Se supone que tenemos otra aquí, y esta de aquí, que sería justamente la almohada que va a evitar que los pies del paciente, como sufren muchas retracciones, se nos vayan en equino, ¿vale? ¿Vale? Un equino con una flexión. Entonces, normalmente la ponemos en posición funcional los tobillos y nos evita que el pie vaya en equino. Por lo tanto, ya tendríamos al paciente completamente en el nido acomodado, ¿vale? Lo que vamos a buscar entonces es, como decimos, evitar ese tipo de retracciones a nivel articular, a nivel musculoesquelético, ¿vale? Hemos llegado hasta la pelvis, que la teníamos horizontal, y los miembros inferiores, como estamos diciendo, vamos a quitar esta almohada, Raúl, esta también, muy bien, ¿vale? Y esta también la vamos a quitar para poder explicar la otra parte. Tener en cuenta siempre en cualquier tipo de pacientes de los 3 grupos que habíamos hablado, que debemos evitar en miembros inferiores lo siguiente que vamos a ver. Ni una rotación externa mantenida, ¿vale? Que hay muchos pacientes que la adoptan, porque si nos damos cuenta nos vamos a encontrar, ¿vale?, que hay una serie de puntos de apoyo que ahora vamos a hablar, que son los susceptibles de úlceras por decúbito, ¿vale? Ni tampoco una rotación interna excesiva, ¿vale? Justamente esto está deformando el miembro. Y la otra a la larga también, si nos damos cuenta, aquí nos vamos a encontrar con una elongación de los abductores y un acortamiento por la base de los trocanterios, ¿vale? Y encima está tocando la base trocanteria contra cama, contra soporte, lo que decíamos el síndrome de marea baja, ¿vale? En este caso contra la cama todo el rato. ¿Qué es lo que provoca eso? Un efecto de cizallamiento y de fricción sobre las zonas óseas. Aquí en el maléolo externo 3/4 partes de lo mismo, ¿vale? Pero si ella tiene una rotación interna, y estamos viendo en biomecánica, aquí lo que hay es una sobreestiramiento de los trocanterios y un acortamiento en contracción isométrica pura del aductor, aunque esté pasivo. Y aquí nos encontramos con una inversión del tobillo, por lo tanto el maléolo interno, aunque no toca, pero sí el talón por el lado interno, ¿de acuerdo? Bueno, una vez visto eso, lo que vamos a hablar son los puntos peligrosos, ¿vale?, de danger, en este caso, de las úlceras por decúbito, que pueden aparecer si se mantienen en un tiempo prolongado y no se hacen cambios posturales. Vamos a empezar, nos encontraríamos el apoyo occipital, típico de la almohada, ¿vale? Nos vamos a encontrar, si se dan cuenta, en el del codo, si el paciente rota mucho, sería la epitróclea, ¿vale? No el epicóndilo, que es el que está arriba. La mano en posición anatómica, bueno, posición anatómica es esta, ¿vale? Pero si le invertimos la posición anatómica, nos encontramos con el epicóndilo, ¿vale? Muy bien, si seguimos bajando nos vamos a encontrar y atravesamos a nivel de la espina, lo que es la apófisis espinosa de la lumbar segunda, uno de los puntos que suele ser muy típico de las, ¿vale?, de las úlceras por presión, ¿de acuerdo? Si seguimos bajando también nos vamos a encontrar que a nivel del isquion, justamente de apoyo, ¿vale?, de los trocanterios también, porque si el paciente se rota y su pelvis no está horizontal, va a caer sobre los trocanterios, ¿de acuerdo? Muy bien, si seguimos bajando nos vamos a encontrar que cuando ponemos al paciente en los decúbitos laterales, si nosotros no metemos una almohada de por medio de amortiguación, cóndilos femorales también van a sufrir, sobre todo siempre el interno, que es el que más va a sufrir, ¿vale? Choque de rodilla con rodilla, si tú no lo amortiguas, eso va a provocar
que empiece el tejido a escamarse y empiece a enrojecerse y sobre todo que pase al problema de úlcera. Y después, como hemos visto a nivel de los maléolos, tanto el maléolo externo como el interno, ¿vale? Más típico se suele ver mucho más en el maléolo, que toca mucho más con la cama, ¿vale? Con la parte dura, el externo, ¿de acuerdo? Es raro que se vean en el interno, normalmente los vemos en el externo. Y después está claro que hay un señor que es uno de los número 1, que viene a ser el calcáneo, en este caso, ¿vale? El talón, ¿vale? Y si nos vamos en la parte que decíamos, se nos dejamos en la pelvis horizontal, a nivel del sacro, que va a ser sobre todo a nivel de la S2, S3 de la sacro, ¿vale? Si nos damos cuenta y vamos analizando todo esto, pasaríamos entonces a ver un poquitito lo que serían los decúbitos laterales, que son los cambios posturales de por sí, y que vamos a ver, como dijimos, entre un margen de 2 y 4 horas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos resumiendo un poquito todo eso. Como dijimos, tenemos en cuenta el aparato locomotor, que hay que vigilarlo, tenemos en cuenta toda la parte de los sistemas que vimos del aparato respiratorio, el aparato digestivo, ¿vale? El aparato circulatorio y sistema nervioso central, que es relacionados con las úlceras, y la piel. La piel hay que tenerla hidratada siempre que podamos. Podemos utilizar Bepantol, aceite de almendra, ¿vale? Distintos tipos de fluidos para mantener la piel hidratada, porque la piel enseguida se deshidrata, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquitito de los cambios de posición, ¿vale? Que estos serían los que hablamos de los decúbitos, ¿vale? Decúbitos, ¿vale? Vamos a hablar del decúbito supino, ¿vale? Lo vimos un poquitito antes y nos adelantamos con la posición de 5 almohadas, 4 o 5. La que vamos a utilizar a nivel occipital, en cabeza, ya dijimos en ambos brazos, y la que vamos a utilizar en el hueco popliteo, manteniendo una flexión ligeramente de relajación aquí a nivel de las caderas, ¿vale? Ya veremos también por qué es lo que pasa con eso. Y recuerden la que dijimos de los pies en equino, porque el pie va a tender, ¿vale?, a que se nos va a subir, el gemelo se va a ir contrayendo y el pie va a mantener una posición de equino, cosa que vamos a evitar. ¿Por qué? Porque si es un paciente del segundo o tercer grupo y yo lo quiero sacar del borde de la cama a ponerlo de pie, ¿qué pasa? ¿Que es la bailarina? No, ¿verdad? El efecto puntilla y el paciente no puede, ¿vale? Entonces, sobre todo hay que evitarlo porque esto va a ser una afectación del sistema nervioso central, ¿vale? Y así que con la almohada que dijimos en una posición neutra, no tenemos que meter al tobillo con una flexión dorsal muy mantenida, sino simplemente en una posición neutra, ¿vale? Esa de ahí. Muy bien. En cuanto al decúbito prono, es decir, poner a un paciente boca abajo, a la hora de los tratamientos posturales, solamente hay 3 posiciones que se van, tres ejemplos que utilizamos para poner al paciente en decúbito prono, y uno de ellos lo tuvimos con el COVID. Ya yo había dado la charla esta en el año 2018 y yo creo que me anticipé. De hecho, me preguntaron y me dijeron, ¿por qué se pone al paciente en decúbito prono? Y yo le dije, mira, el paciente en decúbito prono solamente va a ser 3 casos. Primero, que el paciente tenga un acortamiento del psoas ilíaco. El psoas ilíaco es un flexor de la cadera, aquí, ¿vale? Normalmente se pone a los amputados en esa posición de decúbito prono para corregir el acortamiento, para que después la prótesis pueda ir con la pierna mucho más recta. Ese es uno de los casos. El segundo es que el paciente haya sido intervenido, intervención quirúrgica a nivel de la espalda, por lo que yo no le puedo dar presión en su zona posterior, ¿vale? Le tendré que dar la vuelta y lo tendré que poner en decúbito prono. Y durante ciertos ratos para pasarlo después al decúbito lateral. Y por último está la del COVID. La ventilación, la ventilación pulmonar, sobre todo para los alvéolos superiores, ¿vale? Es por eso por lo que se ponía a los pacientes COVID con neumonía, y para conseguir que ventilara a nivel del apical, del bronquio, de lo que son los apicales anterior y posterior. Y de esa forma conseguían insuflar y ventilar mucho mejor el pulmón, ¿vale? Es las 3 únicas que se suele poner al paciente en decúbito prono. Si no hay ninguna de esas 3, el paciente boca abajo no lo vamos a poner, ¿vale?
los decúbitos laterales, ¿vale? El decúbito lateral está el decúbito lateral normal o el decúbito lateral SIM, S-I-M-S, ¿vale? El decúbito lateral SIM es una postura, que ahora vamos a ver, que se suele utilizar mucho en lo que es la RCP, la reanimación cardiopulmonar, porque es la posición de seguridad del paciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque el paciente puede tener en esos momentos gana el vómito que llega o tiene que eliminar secreciones y esa es la posición, porque si no se los tragaría y haría una broncoaspiración, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para ver, por ejemplo, cómo colocar a un paciente con la posición de decúbito lateral, es muy sencillo. Nosotros podemos poner al paciente con la mano aquí colocada, la otra mano aquí. Le pedimos que esta pierna se quede aquí, yo simplemente voy a mantener aquí y simplemente con un doble apoyo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es girar al paciente en decúbito lateral, ¿vale? Ahí ya lo tenemos. ¿Qué mirábamos aquí? Las almohadas. Un paciente que va a estar en cambios posturales, nos encontramos con una úlcera sacra a nivel de la S2, S3, ¿vale? Lo que vamos a mantener al paciente en esta posición, una almohada en medio de las piernas, está de ayudante al señor Raúl. Muy bien, perfecto. Y si el paciente es un paciente que es más obeso y nos va a tender a caer, lo que vamos a hacer es un tope, que le llamamos, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos. Esa es la posición de cúbito lateral de seguridad, ¿vale? La de seguridad no, de cúbito lateral. La de seguridad metería lo que es el SIM, metería la pierna ligeramente más hacia adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa suele ser la típica que si tenemos que observar el recto cuando está aquí en cama, ¿vale? O si es un paciente que necesita que se administre un enema, ¿vale? Entonces esta es la posición todavía más marcada para que encuentre y pueda llegar mucho más rápido, ¿vale? Vía directa. Muy bien. También es verdad que, como decimos, la posición sin esta es la importante porque el paciente se encuentra ahí y tiene que vomitar, y de esta forma, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, se lo podemos quitar. Pasamos a boca arriba otra vez. Muy bien. Vete subiéndole a la cámara un poco. Ahora vamos a pasar a otra de las posiciones. Todas estas son las que podemos ir variando, ¿vale? A lo largo de cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. El paciente se encuentra mejor y no las úlceras no son úlceras ya todavía formadas. Haríamos 3 horas, ¿vale? El paciente con úlceras que ya empiezan a ser más graves, lo haríamos cada 2 horas, este tipo de posiciones, ¿vale? Esta es lo que se llama la maniobra de semisentada o maniobra de Fowler. Fowler 45 grados, ¿vale? Puede ser Fowler 40 o 45 grados. ¿Cuándo utilizamos esta también? Con pacientes de respiratorio, ¿vale? Pacientes, como habíamos dicho antes, con EPOC, ¿vale? Pacientes que se van a encontrar con un asma cronificada, ¿vale? Y que tienen problemas a la hora de ventilar. Y sobre todo lo que va a hacer es que la saturación nos aumenta mucho más. Con los decúbitos supinos, que fue el primero que vimos, las saturaciones descienden. Con el decúbito, con el semisentado o posición de Fowler, aumentamos la ventilación del paciente aquí, ¿vale? Sobre todo con ese tipo de patología, ¿vale? Detrás de este Fowler nos vamos a encontrar, bajamos otra vez, Raúl, muy bien. Vale, ahí estamos bien. Yo creo que esta cama lo puede hacer, pero no estoy seguro si... Vale, creo que sí, que es la de seguridad aquí. Ok. Nos encontramos con esta maniobra. Vale. Normalmente esta maniobra la podemos hacer en casa si el paciente nuestro o el familiar entra en una situación de síncope, ¿vale? O de shock. Esta maniobra se llama maniobra de Trendelenburg. La maniobra de Trendelenburg, ¿por qué se utiliza? Porque nosotros lo que vamos a intentar es llevar sangre de la vena cava inferior al corazón. ¿De acuerdo? Es importante, ¿no? Paciente que lo sentamos en el borde de la camilla, que el paciente se nos pone amarillo, ¿vale? Se nos empieza con síndrome vagales sudoroso. Lo primero que hay que hacer es recuperarlo de nuevo en la posición de la cama, tumbado, y meterle un Trendelenburg aquí, ¿vale? Esto es lo que se llama un Trendelenburg normal, ¿vale? Estamos hablando de 45 grados, 40-45 grados, igual que el Fowler lo lleva semisentado, el Trendelenburg lo lleva en inversión. Pero también está lo que se llama el Trendelenburg inverso, ¿vale? O el invertido, que en este caso, ahí, oye, esta cámara está guay, me gusta. Muy bien,
¿vale? Este de aquí normalmente no lo aplicamos, ¿vale? Solamente se suele aplicar a nivel hospitalario porque el paciente ha tenido un traumatismo cráneoencefálico, hay acumulación de sangre a nivel craneal, ¿vale? A nivel de dura madre, o nos encontramos que el paciente pues está intervenido quirúrgicamente a nivel de cualquier tema de cabeza, ¿vale? Que han hecho artroscopia de carillas articulares a nivel de hernia cervical, ¿vale? Por lo tanto, no nos interesa hacer un Trendelenburg, ¿vale? Sino todo lo contrario, ¿de acuerdo? Sería esto de aquí recuperable. Muy bien. Pues en los vídeos que vamos a ver a continuación, bueno, antes que nada, quiero... Espera a ver si la encuentro aquí. Vale. Ahí va, bien. Vale, la bajamos un poquito. Aprovechando que ya tengo al paciente que se ha portado muy bien. Muy bien. Aquí lo que vamos a ver es algunas maniobras que podemos hacer cuando nos encontramos apurados con el paciente, que son las transferencias que las vamos a ver a continuación en distintos vídeos, ¿vale? Con distintas técnicas hablaremos también de los decúbitos como yo he hablado, pero yo me quería adelantar con algunas de ellas, ¿vale? Que a veces no se van a ver en los vídeos que aparecen allí, ¿vale? Y que si nos encontramos, normalmente siempre es bueno cuando nos vayamos a hacer las transferencias que serían cama-silla, ¿vale? Aquí tenemos la silla, cama-silla, silla-cama, ¿vale? ¿De acuerdo? Si puede ser, siempre yo digo que dos personas, dos cuidadores, ¿vale? Uno solo termina pasándole factura y es un estrés para el cuidador, ¿vale? Así que todas las cosas que se puedan ayudar, ¿vale? Los pacientes, con los pacientes para las movilizaciones, 1000 veces mejor que sean en grupo y nunca, no cortarse y pedir ayuda. Incluso yo lo digo que a veces si uno está, nosotros los propios fisioterapeutas nos ayudamos aquí en planta, cuando nos encontramos con un paciente que es mucho más pesado, por el propio teléfono, por WhatsApp, nos ponemos, necesito ayuda, habitación 223A, ¿vale? Entonces, porque sabemos que va a haber transferencias que entre nosotros nos ayudamos, porque de esa forma nos cuidamos, ¿vale? Es nuestra higiene postural también. Y a mí me gustaría que las familias pues reciban eso, que los oficios lo hacemos para que también los familiares lo hagan, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer nosotros es una transferencia que se llama trono, que no se suele ver mucho, pero que es muy cómoda para pasar a un paciente, siempre que no sea de un volumen muy grande, ¿vale? A una silla, ¿vale? ¿Vale? Muy bien. Lo que vamos a hacer primero va a ser sentar al paciente en borde de la cama, ¿vale? Que lo podemos hacer individual o colectivo, ¿vale? Que en este caso protegemos su cervical, llevamos al borde de la camilla y ayudamos y colocamos. Pero sobre todo la maniobra que queremos ver nosotros es la que se llama en trono, ¿vale? Hoy la estuvimos viendo con Raúl y con Micaela, y es una que es cómoda. Si se hace a la de 3 y bien, el paciente se lo va a pasar bien porque es que va saludando al público, ¿verdad? Muy bien. Lo que vamos a hacer es agarrar justamente el lado contrario, cadera contraria. Muy bien. Y los dos cuidadores agarran sus manos debajo del hueco popliteo y lo que van a provocar es la elevación del paciente a la de 3. Muy bien. Simplemente se giran y sueltan al paciente en el trono. Muy bien. No ha habido sufrimiento de ningún tipo, ¿vale? Es muy cómoda. Además, el paciente así se apoya en nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Vuelve otra vez para acá. Muy bien. Esta misma maniobra de sedestación del paciente de decúbito supino a decúbito lateral la hemos hecho entre dos, pero se puede hacer entre uno, ¿vale? Muy sencillo también. Lo que vamos a buscar es al paciente despacio, le pasamos sus manos sobre barriga para que el paciente tampoco su cervical que siempre nos quede a nosotros protegida. Muy bien. Traemos un poquitito una pierna y la otra aquí y ahora en agarre lo que vamos a hacer es pivotar sobre la marcha y dejar al paciente sentado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, pues yo creo que podemos ir a ver parte de los vídeos. Ah, bueno, eso es con la parte de... Esos son con las entrametidas, exactamente. También podemos hablarlo, ¿sí? Túmate de nuevo. ¿Vale? Sí, nos podemos encontrar que el paciente muchas veces, en efecto, lo tenemos en posición de semisentado de Fowler para que respire mejor lo que hablamos.
Eso, te has descendido un poquito. En la corrección, pues miraríamos la corrección siempre, lo que hablábamos, ¿vale? Puede también ponerse una almohada en medio de los pies si vemos que la otra de elevación y los talones siempre por fuera, para lo que decíamos del calcáneo, si no hay pie en equino. Muy bien, sobre todo en equino suele ser cuando es paciente de larga duración o largo plazo inmovilizado, ¿vale? El paciente se nos ha descendido y queremos subirlo, ¿vale? Una de las formas suele ser que solemos tener una entremetida en la cama, que muchos lo suelen hacer, y entonces con un agarre y a la de 3, los cuidadores lo que hacen es que llevan un arrastre. Lo primero que hacemos es quitar almohada, descender cama, si es una cama que tenemos eléctrica o que permite solamente la subida de la parte alta en L, y para que nos sea mucho más fácil el arrastre, ¿vale? Muy bien, y lo que vamos a provocar es agarre axilar del paciente, los dos cuidadores agarran sus manos simultáneamente cubriéndola, eso es, cubriendo la cervical, y al paciente, si puede, le pedimos que nos ayude con sus piernas en flexión, preparada, y haga un empuje. En caso de que no pueda, ¿vale? Pues entonces lo haremos nosotros el arrastre, cuidaremos nuestra posición y a la de 3 nos vamos hacia arriba. 1, 2 y 3. Muy bien, ahí está. Preparamos, colocamos almohada y el paciente descansa otra vez, ¿vale? Aquí siempre intentar a la de 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Y en este caso siempre será subir y llevar, subir y avanzar hacia el cabezal, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, hasta esta parte, y ahora vamos a ver parte de las maniobras que hemos visto, pues por unos vídeos. Muy bien. Introducción. Bienvenidos a la Escuela de Movilización de Pacientes de CREMAP. Este material te permitirá conocer y mejorar las distintas técnicas de movilización manual que puedes utilizar en tu trabajo a diario. Nuestro objetivo es facilitar información dirigida a prevenir los trastornos musculoesqueléticos asociados a las tareas de movilización de pacientes. Principios básicos. Siempre que sea posible, utiliza las ayudas técnicas que tengas a tu disposición. Favorece la autonomía de la persona a movilizar, evitando sobrecargarte en exceso. Solicita ayuda a tus compañeros cuando lo precises. Aproxímate al usuario, mantén tu espalda recta y flexiona las rodillas. Realiza el movimiento utilizando el contrapeso de todo tu cuerpo. Separa los pies para crear una base de sustentación estable. Utiliza los apoyos externos disponibles. Regula la cama situándola a la altura aproximada de la cadera. Para realizar un buen agarre, sírvete de la palma de tu mano. Evita las tomas que puedan hacer daño y aquellas que conlleven la aplicación de fuerza excesiva con los dedos. Movilización en cama. Giro en cama. Aproxímate a la camilla. Flexiona la rodilla del usuario colocando sus brazos de forma segura. Moviliza en bloque desde la rodilla y la escápula. Coloca un pie delante del otro y desplaza tu peso hacia atrás. Subida al cabecero. Situados a ambos lados de la cama, se coloca al usuario con las rodillas flexionadas. Con un pie en dirección al cabezal, se apoya la otra pierna encima de la cama. A continuación, se cruzan las manos de ambos trabajadores por debajo de los omóplatos del usuario, agarrándose con la otra al cabecero. Utilizando el peso del cuerpo, se desplaza al usuario. Se sitúan dos trabajadores a ambos lados de la camilla. Se cruzan los brazos por debajo de los omóplatos y se apoya la otra mano en la parte superior del muslo. Con las piernas separadas y el pie orientado al cabecero, realiza una finta lateral desplazando el peso de un pie a otro. Cada trabajador se coloca a un lado de la cama. Se sitúa una sábana abarcando la cintura pélvica y escapular del usuario y se enrolla. Sosteniendo los extremos, se recoloca al usuario realizando una finta lateral.
Supino sedestación. Aproxímate a la camilla. Coloca los brazos y piernas del usuario de forma segura. Partiendo de esta posición, se realizan las tomas a la altura de las escápulas y las rodillas. Se procede a levantar al usuario sacando sus piernas fuera de la cama, pivotando para ello sobre nuestros pies. Para flexionar al usuario, puedes ayudarte subiendo el cabecero de la cama, siempre que ésta sea articulada. Para usuarios de mayor envergadura, puedes ayudarte de una sábana. Para ello, rodeamos con esta el cuerpo del usuario en zigzag. Basculamos nuestro peso hacia atrás, tirando de los extremos de la sábana. Transferencias. Cama-sillón. Nos colocamos enfrente del usuario. Nos aseguramos de que las plantas de sus pies estén en contacto con el suelo, bloqueando la pierna del lado hacia el que se dirige el giro con nuestras rodillas. Flexionamos su tronco y situamos sus brazos en nuestra cintura. Hay que evitar que nos tire del cuello. A continuación, sujetamos sus escápulas con la palma de la mano abierta. Basculamos nuestro peso hacia atrás de forma que el usuario se levante. Procedemos a realizar el giro y lo soltamos suavemente en su silla. Silla. Los trabajadores se colocan a ambos lados del usuario. Pasan la toalla por debajo de los muslos y flexionan su tronco de forma que caiga sobre sus hombros, formando un bloque uniforme entre las tres personas. Una mano agarra la toalla mientras que la otra se sitúa en el lado más alejado de la cadera. Se sincroniza el movimiento y se levanta al usuario. Reposicionamiento. Por detrás del usuario y entrecruzando sus brazos sobre su vientre, haremos toma en ellos. Flexionamos su columna hacia adelante y desplazamos el cuerpo basculando nuestro peso. Colocamos los pies del usuario en una posición de 90 grados. Apoyamos nuestra rodilla sobre la suya bloqueando sus pies. Flexionamos su tronco hacia adelante sujetándolo en las escápulas y lo levantamos con nuestro peso. En ese momento se le reposiciona empujándolo hacia el fondo de la silla. Caídas. Solo se procederá a realizar esta maniobra cuando esté asegurado el estado físico del usuario y se le indique su levantamiento. Siempre que esté disponible y se pueda, se ha de emplear una ayuda técnica. En caso de no disponer de ella, se deberá realizar como mínimo entre 2 personas. Cada compañero se coloca a un lado del usuario flexionando su tronco y bloqueando sus pies. Las tomas se realizan en la escápula y en la cadera del mismo lado. Se desplaza lateralmente el peso del cuerpo de los trabajadores levantando al usuario en bloque. En caso de deambulación con usuarios que puedan caerse, se tratará de acompañarles suavemente en la caída. Ayudas técnicas. Existe gran variedad de ayudas técnicas que pueden facilitar todas las movilizaciones anteriores. Estas han de ajustarse a las características del usuario y las necesidades de la movilización, siendo necesario conocer su forma de uso y requisitos de mantenimiento. A continuación se presentan algunas de ellas a modo de ejemplo. Grúa de elevación. Grúa de bipedestación. Tabla de transferencia. Transfer. Cinturón con cinchas. Sábana deslizante. Disco de giro. Recuerda que ante trabajos que impliquen requerimientos físicos fuertes, debes procurar realizar estiramientos de forma regular y cuidar tu estado físico general.
El riesgo principal de un paciente encamado o con movilidad reducida pues es la aparición de úlceras por presión, que son pérdidas de la sustancia cutánea y que pueden variar pues, desde pequeñas heridas superficiales hasta ya mayor profundidad, afectando incluso hasta el hueso. Entonces, lo importante es la prevención de las úlceras por presión con una movilización precoz y cambios posturales frecuentes. Si tenemos dispositivos como colchón antiescara y taloneras de borreguito, nos ayudan a esa prevención, son dispositivos de ayuda, pero nunca sustituyen a los cambios posturales. Los cambios posturales deben de realizarse levantando o rotando al paciente y nunca arrastrándolo, por la fricción que eso produce en la piel. Las principales posturas en las que podemos poner a un paciente encamado con movilidad reducida pues son boca arriba, de cúbito supino, de lado derecho e izquierdo, de cúbito lateral derecho e izquierdo, boca abajo, de cúbito prono y sentado. Existe mucha bibliografía que recomienda que la mejor postura para prevenir la aparición de úlceras es de cúbito lateral y esa postura pues, facilita el sueño y la respiración durante la noche. Bueno, pues ahora vamos a ver la postura de cúbito supino o boca arriba en la que podemos colocar a un paciente encamado con movilidad reducida. Empezamos por la cabeza, el cuello debe de quedar recto, en alineación con el tronco y para ello usaremos una almohada adecuada, con una altura adecuada, para que la cabeza no quede ni levantada ni caída hacia detrás. ¿Vale? Seguimos con los brazos, deben de estar ligeramente separados del cuerpo, estirados y con la palma de las manos mirando hacia arriba o hacia el techo. Los dedos son importantes que los coloquemos en semiflexión. Colocaremos también una almohada debajo de cada brazo para que los brazos queden a la misma altura que el cuerpo, ¿de acuerdo? Continuamos con las piernas, existen dos opciones, ¿vale? Según la bibliografía podemos tener las piernas estiradas, para lo cual pondremos una almohada que haga de tope en los pies para mantenerlos en ángulo recto. Por supuesto nos ayudamos también de dispositivos como las taloneras de borreguito. Si queremos las piernas en semiflexión, pues doblamos ligeramente la rodilla y colocamos una almohada ahí. Estupendo, ¿de acuerdo? Así sería como tendríamos un paciente de cúbito supino o boca arriba. Ahora vamos a ver la postura de cúbito lateral derecho en la que podemos colocar a un paciente encamado con movilidad reducida. Lo primero sería colocar una almohada de descarga en la espalda para evitar la caída del paciente hacia detrás. Con respecto al lado apoyado, que en este caso sería el lado derecho, el brazo existen dos opciones como podemos ponerlo. Podríamos ponerlo con el codo flexionado, la mano sobre la almohada de la cabeza y la palma de la mano mirando hacia arriba. O también podríamos ponerlo estirado con la palma de la mano hacia arriba. Con respecto al lado libre, que sería el izquierdo, el brazo iría flexionado, codo flexionado y palma de la mano mirando hacia abajo. Con respecto a la pierna izquierda, la colocaríamos en semiflexión con el pie recto y colocaríamos una almohada entre las dos piernas para evitar el roce de la cara interna de las dos rodillas. Ahora vamos a ver la postura boca abajo de cúbito prono, en la que podemos colocar también a los pacientes encamados o con movilidad reducida. Es una postura poco utilizada, puesto que comprime los pulmones y dificulta la respiración del paciente, pero sí se utiliza para determinadas lesiones en la espalda y glúteos, etc. Entonces, en la postura de cúbito prono, lo importante y lo primordial es colocar una almohada bajo la pelvis para evitar posibles dolores de espalda. Con respecto a los brazos, existen dos opciones como podemos colocarlos. Una de ellas sería estirado a lo largo del cuerpo y con la palma de las manos mirando hacia el techo. Y la otra opción sería con los codos flexionados en cruz y la palma de la mano sobre la almohada de la cabeza. Las piernas deben estar estiradas y con respecto a los pies existe la opción de colocarlos por debajo de la cama, por fuera de la cama, y en el caso de esta paciente en concreto lo podemos colocar con una almohada en los tobillos para
favorecer el ángulo recto, ¿de acuerdo? Por supuesto, nos podemos ayudar siempre de taloneras de borreguito para evitar los roces de los pies. Ahora vamos a ver la postura sentado, en la que podemos colocar también a un paciente y sobre todo que facilita dar la comida a los pacientes. La cabeza debe de quedar apoyada y recta sobre una almohada. Nosotros disponemos de camas articuladas, por lo que incorporamos el cabecero hasta casi 90 grados. En el caso de que no se dispongan de camas articuladas, se puede reforzar la espalda con una almohada en la parte dorsal y otra en la zona lumbar. Los brazos quedan en semiflexión y apoyados sobre el vientre. Con respecto a las piernas, podemos alternar rodillas estiradas con rodillas en semiflexión. Colocaremos una almohada de descarga bajo la rodilla y a continuación colocaremos también una almohada de descarga en los tobillos. Finalmente, colocaremos un tope en la planta de los pies para que queden en ángulo recto. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la charla de hoy. Espero que les haya sido de su agrado y de ayuda, y espero otro año poder volver a verlo. Muchas gracias.